Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme a Astorga. Seguimos nuestro viaje. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Continuamos nuestro recorrido visual, nuestro viaje por la Ruta de la Plata. Y en este episodio número 3 estamos subiendo a Villar de Plasencia, en nuestro peculiar tren. Un tren imaginario que mezcla la cápsula del tiempo con la arqueología ferroviaria. Después de dejar la comarca de Plasencia, seguimos subiendo y viajando hacia el norte. Recordar que este viaje empezó en Palazuelo-Empalme y va a acabar en Astorga, porque muchos me habéis preguntado si va a haber más episodios de esta serie. Pues sí, mi idea es repasar toda la línea desde Palazuelo hasta Astorga. Y esta es nuestra siguiente parada. La estación de Oliva Almendral, en el punto kilométrico 25 de la línea. Aquí tenemos el edificio de viajeros que tristemente ya no existe porque fue demolido en la década de los 90, si no me equivoco. Una lástima. Esta fotografía es más reciente y por desgracia se puede ver el deterioro y las ruinas del muelle y toda la maleza que crece entre las vías. Hay varios tramos de la Ruta de la Plata, de la línea ferroviaria Palazuelo-Empalme-Astorga, que están levantados y que no tienen vía. Desconozco si a fecha de hoy sigue habiendo vía en ese lugar. Además, en este tramo de la línea solía haber bastantes movimientos de tierras, lo que aumenta su deterioro y por lo tanto su olvido. Antes de ver unas fotos muy bonitas de la época del vapor, vamos a ver este plano original de la Compañía del Oeste, donde se puede ver el plano de la estación de Almendral. Más tarde pasaría a llamarse Oliva Almendral, para dar servicio a dos municipios. Una pena que ya prácticamente no exista nada de esta estación. También es cierto que, como he dicho antes, es uno de los tramos que suelen sufrir más movimientos de tierras y más deterioro en general. Y ahora sí, ahora se abre en el espacio-tiempo una puerta que nos lleva a otra época, a la época del vapor de Renfe. Cerca de Oliva Almendral se encuentra un puente metálico en el punto kilométrico número 28 aproximadamente. Fotografía del año 1970, una de las últimas circulaciones de vapor, porque la línea de la Ruta de la Plata se dieselizó
antes del fin del vapor en 1975. Poco después de esta imagen ya empezarían a circular las locomotoras de la serie 2100, 1800 y locomotoras diésel similares, además de los automotores ligeros. Antes comentaba que los desprendimientos de tierra eran habituales en ese tramo de la Ruta de la Plata. Aquí vemos una locomotora de Renfe, una antigua 1000 del Oeste, descarrilada en un desprendimiento. Esta foto se tomó en 1958, cerca de la estación de Oliva Almendral. Estas locomotoras de la antigua serie 1000 de la Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste de España era la más habitual en la Ruta de la Plata y eran las reinas indiscutibles de la línea, aunque también podíamos ver micados y otro tipo de locomotoras. Nos movemos en el tiempo, pero también en el espacio. Dejamos Oliva Almendral y ya nos movemos a la siguiente estación. Vamos hacia Villar de Plasencia. Este tren seguramente sería el tren Palazuelo-Salamanca. Los ferroviarios solían denominarlo como correo, pero técnicamente era un tren ómnibus. Un tren ómnibus era un tren que paraba en todas las estaciones, un tren de tipo regional, paraba en todas las estaciones, era de velocidad media tirando a baja y estaba formado por material convencional, por coches de viajeros y por algún furgón, para cargar no solamente correo, también otro tipo de mercancías. Y ya cerca, muy cerca, de Villar de Plasencia, aquí vemos a una 241-2089. También con el dicho ómnibus, ya que era el único tren de tipo regional que paraba en todas las estaciones, ya que el resto de los trenes que funcionaban a finales de los años 60 y principios de los 70 eran de largo recorrido. Circulaban, pues por ejemplo, el TAF y luego TER, Ruta de la Plata. Teníamos también el rápido Cáceres, Salamanca, y solo había prácticamente este tren para parar en todas las estaciones. En el tramo norte de la Ruta de la Plata, Salamanca-Astorga, se veían más los ferrobuses, pero cuando lleguemos allí podremos ver a estos trenes. Y antes de irnos, también recordar que por esta zona circuló en los años 90 una 333 de Renfe aislada. Esta locomotora iba en dirección a Plasencia, o mejor dicho, a Palazuelo-Empalme, para ir a recoger a un tren siderúrgico. Aquellos trenes siderúrgicos que en los 90 circulaban de manera casi secreta, furtiva, como yo digo. Estos trenes furtivos circulaban a 60 km por hora o incluso menos, y en todos los pasos a nivel tenía que bajar personal de la locomotora para que los coches no pasaran por el paso a nivel. Esta foto es de los años 90 y también podemos ver que este paso inferior era de reciente construcción. Esta foto nos dice algo muy importante sobre la Ruta de la Plata. Una vez cerrada al tráfico de viajeros en 1985, se hacían obras en la línea, como este paso inferior. Cuando se hacía alguna obra que tenía que ver con una carretera o con la eliminación de algún paso a nivel, esas obras tenían que respetar siempre la vía.
Muchas veces se levantaba la vía y se volvía a poner en su sitio después de las obras, aunque no circularan trenes. Es una cosa bastante curiosa. A partir ya del año 97 o 98 fue cuando se autorizó ya, incluso ya en los 2000, se autorizó el levantamiento de la vía. Mi hijo ferroviario se perdió en el año 2007 con algunos colegas suyos y llegó hasta Villar de Plasencia. Nueva parada de nuestro tren. En el punto kilométrico 32, Villar de Plasencia. La maleza se había comido las vías, había muchísima vegetación, pero llamaba la atención que el andén estaba hecho de baldosas, cuando muchas estaciones ni siquiera tenían ese andén. La fachada del edificio más o menos se conservaba en condiciones bastante decentes. En la Ruta de la Plata, los edificios de viajeros de las estaciones, que eran de pueblo, de pequeños pueblos, que no fueran apeaderos, los edificios eran prácticamente iguales. Aquí lo podemos ver, el edificio de Villar de Plasencia con más detalle. La caseta que vemos de color verde es la caseta de agujas, que en esta línea las casetas de agujas estaban acristaladas y tenían dentro el enclavamiento mecánico. Aunque curiosamente esta línea, cuando se cerró, sí es cierto que los enclavamientos eran mecánicos, pero la señalización era luminosa. La caseta de enclavamientos obviamente está tapiada, pero en algunas se podía ver cómo eran los ventanales. Justo detrás de la caseta verde está un rótulo que está roto en la foto, pero era el antiguo logotipo de Renfe, lo que se podía ver en ese rótulo. Este es el otro lado, el lado que va a dar a la carretera de acceso al pueblo. En esa época, año 2007, todo estaba tapiado y esta estación había sido reconvertida en una tienda de venta de piscinas. Nos llamó la atención a los que estuvimos por ahí de excursión aquella tarde. Desconozco el estado actual de esta estación. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar más detalles de los cambios que ha habido en la línea desde entonces. Muchas gracias. Otra toma más del lado de la estación que va a dar a las vías. Justo detrás del edificio hay, al lado de la chimenea, un depósito de agua. Un depósito que tiene una sorpresa bastante especial que nos llamó la atención a todos los que estuvimos allí. Muchas estaciones de la línea, como en la red española, en la década de los años 60 y 70, no tenían agua corriente y por lo tanto tenían que ir vagones con agua potable para rellenar esos depósitos de agua y así dar servicio a quienes vivían y trabajaban en la estación. Una de esas curiosidades de los ferrocarriles españoles. Uno de los laterales del edificio, al fondo se ve el depósito de agua que antes mencionaba. Este edificio en concreto estaba muy bien conservado en comparación con otros de la línea que estaban derruidos, demolidos o que se habían derrumbado por el paso del tiempo. Llama la atención que cuando la línea se cerró al tráfico de viajeros el 1 de enero de 1985, casi todo el equipamiento de la línea
era el original que se había inaugurado cerca de un siglo antes, excepto la señalización luminosa que se puso con el tiempo. Todo lo demás, las vías de tipo embridado, desvíos, etcétera, era prácticamente lo que se inauguró de origen en la línea. Y la sorpresa que tenía la torreta del depósito de agua, la famosa galleta de Renfe, Galleta Forever. La famosa galleta de Renfe fue el primer logotipo normalizado que tuvo la compañía. Se empezó a utilizar en el año 1971. Es cierto que antes de esa época Renfe tuvo cierta simbología, pero nunca hubo un logotipo que fuera oficial. Las líneas de la red secundaria de Renfe, en la década de los 70 había tres tipos de líneas. La red básica, las líneas principales que salían de Madrid, la red complementaria, que eran líneas de mediano tráfico, y las líneas de red secundaria, que tenían la infraestructura muy antigua y relativamente poco tráfico. En estas últimas había pocos logotipos de Renfe en las estaciones y en todo tipo de equipamiento por lo general. Es difícil ver en la Ruta de la Plata la galleta de Renfe. Y aquí lo que antes os contaba, esta estación fue reconvertida en una especie de tienda de exposición para piscinas. Este es el muelle de la estación, que por lo visto tenía uso en esa época. Con los muelles pasaba lo mismo que con los edificios de viajeros de las estaciones. La mayoría de las estaciones tenían el mismo diseño de muelle, un tipo de muelle bastante bonito. Ya que se están cargando las vías, intentemos salvar los muelles y los edificios ferroviarios. Aquí tenemos el otro lado, el que va a dar a las vías. La vía ya ni se ve, porque está comida por la maleza. Aunque, como veremos en próximas estaciones, no todos eran iguales. Había algunas estaciones cuyo diseño, tanto de edificio, de viajeros como de muelle, era diferente. Antes de cerrarse la línea al tráfico de viajeros en el año 85, cesó parte, pero no todo, parte del tráfico de mercancías. Y casi todos los muelles tenían sus vagones. Y se formaban trenes colectores. Fueron los primeros trenes de mercancías en desaparecer, porque luego Renfe intentó apostar por el transporte transversal de mercancías, que recorrían la Ruta de la Plata entera, desde Palazuelo hasta Salamanca. Trenes de mercancías que no paraban en ninguna otra estación, iban directos. Y este es un edificio que nunca he sabido su uso. Si alguien lo sabe, pues la comunidad le estará muy agradecido. Pero me llamó la atención este edificio que no intuyo qué uso podía tener y que estaba al lado de la estación. Uno de los símbolos de la línea Palazuelo en Palme Astorga son, sin lugar a dudas, los contrapesos que accionaban la señalización mecánica. Una línea que tenía los enclavamientos eran mecánicos, pero la señalización luminosa. Pero claro, para accionar los desvíos hacían falta unos cables metálicos y estos contrapesos ayudaban a esos cables a que realizaran su labor. Es un símbolo de la línea. Además, que hasta hace relativamente poco, muchas líneas españolas que están en funcionamiento utilizaban este sistema de enclavamiento y de accionamiento de los desvíos. En el ferrocarril Ruta de la Plata es muy habitual ver estas antiguas casetas de vías y obras.
Casetas donde el personal de mantenimiento guardaba material, guardaba herramientas, etc. Y cada tantos kilómetros había una de ellas. Uno de esos edificios que eran aledaños a las estaciones, que hoy en día prácticamente están desaparecidos. Las líneas principales han demolido y han desaparecido de la red española este tipo de edificios. No deja de ser curioso que la Ruta de la Plata, una línea cerrada al tráfico, conserve, todavía se puedan ver, casetas y edificios que no se pueden ver en ningún otro sitio. No deja de ser curioso que el abandono ha hecho conservar algunas piezas históricas, como el caso de esta topera. Aquí vemos una topera que tiene más de un siglo en esta estación de Villar de Plasencia. Y otro dato muy curioso, por debajo de esta línea, bajo tierra, hay un cableado de fibra óptica que va desde Plasencia hasta Astorga y que Adif todavía utiliza y alquila a compañías de telecomunicaciones. No deja de ser curioso que durante muchos años, con la línea cerrada, Adif ganaba dinero, o la antigua Renfe, con la explotación de la línea, aunque fuera en forma de datos y de televisión por cable y cosas por el estilo. Es una cosa muy curiosa. La salida de la estación, dirección Béjar y Salamanca. También esta estación tiene, a mano izquierda, una especie de depósito y también llaman mucho la atención, otro símbolo de la línea, estos postes telegráficos que se ven. La línea, cuando funcionaba, el sistema de seguridad era de bloqueo telefónico. Todas las estaciones estaban comunicadas por teléfono y ese teléfono era el que hacía abrir las estaciones. Y antes de ver unas fotos antiguas del vapor, vamos a ver este interesante plano de Villar de Plasencia del año 1940. Así podemos situarnos un poco y comparar lo que era la estación en el plano y cómo es en la realidad. Y para finalizar, un bloque de fotos del vapor. Aquí tenemos uno de los accesos a la estación de Villar de Plasencia. Una excelente pose de un trabajador de los ferrocarriles españoles y una 1000 del oeste. Tren ómnibus Correo, Salamanca-Palazuelo. Y ahora mismo hay un cruce imaginario. Este es el tren inverso, el que nos llevará a la próxima estación. Salimos de Villar de Plasencia en el Correo destino Salamanca, pero este tren nos llevará al siguiente destino, a la próxima parada. Preciosa foto de 1970. Próxima estación, Casas del Monte. Nos haremos 10 kilómetros más en la Ruta de la Plata. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentar, compartir. ¡Y hasta el próximo video!